Ethan Morrison estaba de pie junto a los grandes ventanales de su restaurante, The Grand Cuisine, contemplando las bulliciosas calles de Nueva York. El rítmico zumbido del tráfico y el lejano parloteo de la gente que paseaba llenaban el ambiente. En el interior, el suave tintineo de los cubiertos y el murmullo ocasional de los comensales satisfechos resonaban en el elegante comedor, tenuemente iluminado. El restaurante había llegado a simbolizar su éxito, un reflejo de los años de duro trabajo y determinación que le habían llevado hasta allí. El Grand Cuisine no era un restaurante cualquiera. Se había convertido en uno de los establecimientos gastronómicos más prestigiosos de la ciudad, conocido por sus exquisitos platos y su impecable servicio. El viaje de Ethan, sin embargo, había sido de todo menos glamuroso. Cada vez que se tomaba un momento para contemplar los pulidos suelos de mármol, la lujosa decoración y los camareros pulcramente vestidos que se movían con precisión, recordaba el marcado contraste entre su vida actual y los humildes comienzos de los que había salido. No siempre había estado rodeado de riqueza y sofisticación. Ethan había crecido en las duras e implacables calles de Brooklyn, lejos de las resplandecientes luces del horizonte de Manhattan. Criado por su tía Margaret tras la trágica muerte de sus padres, la infancia de Ethan estuvo marcada por una lucha constante por salir adelante. Margaret era una mujer muy trabajadora, pero las probabilidades siempre estaban en su contra. Trabajaba muchas horas limpiando casas y a menudo volvía a casa agotada, pero siempre con una cálida sonrisa para Ethan. La vida era dura, pero se las arreglaban con lo poco que tenían. Su pequeño y estrecho apartamento tenía paredes finas, y el sonido de las discusiones de los vecinos o el ruido de los pasos en el pasillo era un recordatorio constante de la pobreza que les rodeaba. A pesar de las penurias, siempre había un lugar que Ethan consideraba un santuario: la cocina. Fue en esa cocina pequeña y desordenada donde nació su amor por la cocina. Margaret, aunque no había recibido una formación académica, tenía el don de convertir los ingredientes más sencillos en algo reconfortante y delicioso. A menudo le decía a Ethan que cocinar era algo más que una forma de llenar la barriga. Era una forma de alimentar el alma. Verla hacer magia con los pocos ingredientes que podían permitirse dejó una huella imborrable en el joven Ethan. Se quedaba de pie a su lado, con los ojos muy abiertos, mientras ella mezclaba harina con agua para hacer masa o echaba en una olla cualquier verdura que tuvieran para crear una sopa sustanciosa. La cocina no consiste en recetas sofisticadas, le decía Margaret con una suave sonrisa. Se trata del corazón. Si pones amor en lo que haces, la gente lo sentirá. Esas palabras permanecieron con Ethan mucho después de que dejara atrás la pequeña cocina del apartamento de su tía. No se dio cuenta entonces, pero aquellas primeras lecciones fueron la base de lo que más tarde se convertiría en su pasión y su carrera. Aún así, su situación no era nada fácil. Había días en que los armarios estaban casi vacíos y Margaret tenía que tomar decisiones difíciles entre pagar las facturas o comprar alimentos. Trabajaba incansablemente para asegurarse de que Ethan tuviera lo que necesitaba, pero el peso de sus problemas económicos se reflejaba a menudo en sus ojos cansados. Había momentos en los que Ethan la veía sentada en silencio a la mesa de la cocina, con las manos juntas como si rezara en silencio, preocupada por cómo llegar a fin de mes. Sin embargo, incluso en esos momentos de dificultad, había resistencia. Ethan admiraba la fortaleza de su tía y con el tiempo, esa misma resistencia creció en él. El amor y el cuidado que Margaret mostraba en cada comida que compartían, por sencilla que fuera, sembró la semilla del sueño de Ethan
de convertirse algún día en chef. No se trataba de la fama ni de los elogios, sino de crear algo que pudiera alegrar a los demás, igual que las comidas de su tía le habían reconfortado a él. A medida que Ethan crecía, aceptaba trabajos a tiempo parcial, ahorrando cada dólar que podía para ayudar a su tía y asistir algún día a la escuela de cocina. El camino hacia el éxito fue largo y lleno de retos, pero nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones que le había enseñado su tía. Su ascenso a la fama en el mundo culinario no fue solo una historia de talento o trabajo duro. Fue una historia de perseverancia, amor y la inquebrantable creencia de que la comida podía cambiar vidas. Años más tarde, como propietario de The Grand Cuisine, el nombre de Ethan era sinónimo de gastronomía de lujo. Su restaurante atendía a la élite de la ciudad, desde famosos a influyentes hombres de negocios. Las reservas se hacían con meses de antelación y sus menús aparecían en las principales revistas culinarias. A pesar de los elogios, Ethan mantenía los pies en la tierra. A menudo reflexionaba sobre lo lejos que había llegado, pero nunca permitía que el éxito le nublara la memoria de las dificultades a las que se había enfrentado o de las personas que le habían ayudado en el camino. El recuerdo de su tía le acompañaba siempre, guiándole en su forma de llevar el restaurante y de tratar a los demás. La cocina de The Grand Cuisine era un mundo aparte de aquella en la que había aprendido a cocinar, pero el corazón que había detrás del trabajo era el mismo. El viaje de Ethan había sido una transformación, pero una transformación basada en los valores del amor, la compasión y la humildad. Esas eran las cosas que le habían sostenido en los momentos más difíciles y eran las que seguían impulsándole ahora. El éxito de Ethan no era solo un logro personal, era un testimonio del poder de la resiliencia y del impacto de la bondad. Mirando a la ciudad que ahora llamaba hogar, sabía que por muy lejos que hubiera llegado, su pasado siempre formaría parte de él, determinando cada decisión que tomara, cada comida que preparara y cada oportunidad que diera a los demás. El ajetreo de una velada típica en The Grand Cuisine estaba en pleno apogeo. Los camareros se movían con elegancia entre las mesas, balanceando bandejas cargadas de platos no solo elaborados con maestría, sino también artísticamente emplatados. El suave resplandor de la luz de las velas iluminaba los rostros de los comensales, cada uno de ellos inmerso en una conversación o saboreando las delicias culinarias que habían convertido el restaurante de Ethan Morrison en la comidilla de la ciudad. Para Ethan, supervisar a su equipo y asegurarse de que todo funcionaba a la perfección se había convertido en algo natural. La cocina era su dominio, una máquina bien engrasada en la que cada miembro conocía su papel y lo ejecutaba con precisión. Sin embargo, a pesar del éxito, había una parte de Ethan que siempre mantenía un pie en el pasado. A menudo se encontraba mirando por la ventana, más allá del cristal pulido, hacia las calles donde se desarrollaba otro tipo de vida, una con la que estaba demasiado familiarizado. Fue en uno de esos momentos, de pie junto a la entrada de su restaurante y mirando al mundo exterior, cuando se fijó por primera vez en el chico. Vestido con ropas raídas y demasiado grandes, el niño no tendría más de 12 o 13 años. Estaba de pie en la acera, no lejos de la entrada, con su pequeño cuerpo encorvado contra la fresca brisa nocturna. Una caja de aperitivos, probablemente comprados a granel en una tienda de descuento, colgaba de su hombro con una correa deshilachada. Vendía los bocadillos a cualquiera que pasara por allí, gritando con una voz que era a la vez asertiva y suplicante. Los ojos de Ethan siguieron al chico mientras se movía entre los peatones, ofreciendo su mercancía a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharle.
La mayoría de la gente pasaba de largo sin mirarle, absorta en sus propias vidas y en conversaciones apresuradas. Algunos lo saludaban con la mano, mientras que otros le dedicaban una breve sonrisa de disculpa antes de seguir su camino. Ethan reconoció esa mirada, la forma en que la gente intentaba ignorar educadamente a los que luchaban, fingiendo que no veían la necesidad que tenían delante. Era una mirada que Ethan había visto innumerables veces en su juventud y que le removía algo muy dentro. La resistencia del chico ante el rechazo constante le tocó la fibra sensible. Había algo en los ojos del chico que le recordaba a él mismo a esa edad, hambriento no solo de comida, sino de una oportunidad, de esperanza, de algo mejor. Ethan había sido ese niño una vez, buscando trabajo en las calles de Brooklyn, intentando ganar algo de dinero para ayudar a la tía Margaret. Sabía lo que era sentirse invisible, trabajar tan duro y, sin embargo, seguir mirando desde fuera. Incapaz de ignorar el tirón de su corazón, Ethan salió y el aire fresco le golpeó la cara mientras se acercaba al niño. El niño no se percató de su presencia al principio, demasiado concentrado en intentar llamar a otro transeúnte. Ethan lo observó durante un momento, fijándose en la escena. La ropa del niño estaba desgastada, sus zapatos apenas se mantenían unidos por las costuras y su rostro, aunque joven, mostraba los signos de alguien que ya había pasado demasiadas penurias. Estaba claro que no había venido solo por dinero. Esto era supervivencia. Chico», dijo Ethan en voz baja, sin querer asustarlo. El chico se giró y sus ojos se abrieron ligeramente al mirar al hombre alto con uniforme de cocinero que tenía delante. «¿Sí?», respondió el chico, con voz cautelosa pero curiosa. Ethan esbozó una pequeña sonrisa. «¿Cómo te llamas?» «Jared», dijo el chico tras una breve vacilación, como si no estuviera seguro de confiar en aquel desconocido. Se movía nervioso, claramente poco acostumbrado a que la gente se detuviera a hacerle preguntas. Ethan asintió. «Encantado de conocerte, Jared. ¿Tienes hambre?» El chico parpadeó, desconcertado por la pregunta. Sus ojos se desviaron hacia el restaurante que había detrás de Ethan, cuyo pulido exterior y elegante fachada contrastaban fuertemente con el mundo en el que vivía Jared. Dudó y miró la caja de aperitivos como si no supiera qué responder. Su orgullo, o tal vez solo su instinto de supervivencia, parecía luchar contra la respuesta obvia a la pregunta de Ethan. «Estoy bien», murmuró finalmente Jared con voz poco convincente. Ethan podía ver a través de la bravuconería. Reconocía ese escudo defensivo, el que decía: «No necesito ayuda», incluso cuando el hambre te roía las entrañas. Era el mismo escudo que él había llevado durante años. Pero también sabía que ofrecer caridad directamente solo haría que el chico se pusiera más en guardia. «Bueno», dijo Ethan, manteniendo un tono ligero, «si alguna vez te interesa comer algo caliente, yo dirijo este sitio». Señaló el restaurante detrás de él. «Eres bienvenido cuando quieras, sin compromiso». Los ojos de Jared volvieron a mirar hacia el restaurante, esta vez con detenimiento. Tragó saliva, pero mantuvo la mirada cautelosa. «Estoy bien», repitió, esta vez con más firmeza, aunque su mirada delataba la lucha en su interior. Ethan no insistió. Se limitó a asentir, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña tarjeta de visita con el nombre y el logotipo del restaurante. «Toma», dijo, ofreciéndole la tarjeta. «Si alguna vez cambias de opinión, entra y enséñasela a cualquiera de la entrada. Ellos sabrán qué hacer». Jared cogió la tarjeta vacilante, mirándola como si fuera un truco, pero no la rechazó.
En lugar de eso, la metió en el bolsillo de su desgastada chaqueta, dando las gracias con la cabeza antes de volverse hacia la calle, dispuesto a continuar con su ajetreo. Ethan vio cómo Jared se alejaba y su pequeña figura desaparecía entre la multitud. El encuentro permaneció en su mente mucho después de que regresara al restaurante. Había algo en el chico que se le quedó grabado, una sensación persistente de que aquello era algo más que un encuentro casual. Había algo en Jared, algo que le recordaba al niño hambriento y valiente que él había sido. No podía evitar la sensación de que sus caminos se habían cruzado por alguna razón. Esa misma noche, cuando los últimos comensales salían de la gran cocina y el personal empezaba a limpiar, Ethan se quedó mirando por la ventana otra vez, preguntándose si Jared volvería. Sabía mejor que nadie que el orgullo puede impedir que alguien acepte ayuda, incluso cuando la necesita desesperadamente. Pero también sabía que, a veces, un solo acto de bondad podía marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Ethan había tenido suerte, había encontrado gente en el camino que le había dado una oportunidad, gente que había creído en él cuando él ni siquiera creía en sí mismo. Ahora, de pie en el restaurante que se había convertido en un símbolo de su éxito, no podía evitar sentir que era su turno de ser esa persona para alguien más. Aún no sabía si Jared aprovecharía la oportunidad, pero Ethan ya había tomado una decisión. Si el chico volvía a cruzar aquellas puertas, él estaría dispuesto a ayudarle. Pasaron unos días y la vida en The Grand Cuisine siguió su ritmo habitual. El restaurante estaba lleno como siempre, la cocina funcionaba con precisión, y Ethan mantenía su presencia constante, supervisando cada detalle. A pesar de la ajetreada rutina, sus pensamientos volvían una y otra vez al chico, Jared. Se preguntaba si Jared seguiría por ahí, vendiendo bocadillos en las frías calles, luchando por llegar a fin de mes. Esperaba que el chico tuviera el valor de volver, pero también sabía que, a veces, el orgullo y el miedo pueden impedir que alguien acepte ayuda. Era una noche tranquila cuando Ethan volvió a verle. El ajetreo de la cena acababa de empezar a disminuir y el cálido y acogedor resplandor del restaurante se extendía por la acera. Ethan estaba en el mostrador, comprobando las reservas de la noche, cuando miró por los grandes ventanales. Allí, de pie en el mismo sitio que antes, estaba Jared. Esta vez no vendía bocadillos, sino que miraba el restaurante con una mezcla de duda y curiosidad, con las manos metidas en los bolsillos de su enorme chaqueta. El corazón de Ethan dio una pequeña sacudida de esperanza. Dejó la lista de reservas y se dirigió a la entrada. Empujó las pesadas puertas de cristal y salió al aire fresco de la noche. Jared lo vio de inmediato y se enderezó con el rostro tenso por la incertidumbre. No corrió, pero tampoco hizo ningún movimiento hacia el restaurante. Se quedó allí de pie, con los ojos pasando nerviosamente de Ethan al suelo y viceversa. «Hola, Jared», dijo Ethan, manteniendo la voz tranquila y amable. «Me alegro de volver a verte». Jared no respondió de inmediato. Se movió sobre sus pies, sus delgados hombros encorvados como si estuviera tratando de hacerse más pequeño. Finalmente, se aclaró la garganta y habló, con voz tranquila pero firme. «Dijiste que podía entrar a comer». Ethan sonrió, asintiendo. «Lo hice y la oferta sigue en pie. ¿Tienes hambre?» El chico dudó un instante antes de asentir con la cabeza. Ethan se hizo a un lado y le abrió la puerta. «Entra», le dijo. Jared miró a la puerta y luego a Ethan, como si estuviera sopesando si confiar o no en él. Después de lo que le pareció una eternidad, el chico dio un tímido paso adelante, luego otro, hasta que cruzó el umbral y entró en el cálido y acogedor espacio del restaurante. El suave resplandor de la luz de las velas
y el murmullo de una tranquila conversación llenaron la habitación, y por un momento Jared pareció abrumado. Sus ojos recorrieron la sala, observando la elegante decoración y las mesas bellamente dispuestas. Estaba claro que este era un mundo del que nunca había formado parte, un lugar al que sentía que no pertenecía. Al notar su incomodidad, Ethan le indicó un rincón más tranquilo del restaurante, alejado de la zona más formal. «Sentémonos aquí», sugirió, guiando a Jared hacia una pequeña mesa apartada de la multitud. No era una de las mesas habituales reservadas a los invitados de alto nivel, pero era acogedora y tenía una buena vista de la cocina. Jared lo siguió en silencio, con los ojos todavía muy abiertos, y se sentó en la silla que Ethan le tendió. Una vez que Jared estuvo sentado, Ethan hizo un gesto a uno de sus empleados. «Tráenos un par de menús», dijo. Luego, volviéndose hacia Jared, sonrió. «Puedes pedir lo que quieras. La casa invita». Jared miró hacia la mesa y sus dedos trazaron el borde de la servilleta de lino. «¿Por qué haces esto?», preguntó en voz baja, con un deje de desconfianza. Ethan se sentó frente a él y apoyó los brazos en la mesa. «Porque he estado donde tú estás», dijo simplemente. «Sé lo que es luchar y lo difícil que es pedir ayuda, pero no tienes que sentir que me debes algo. A veces está bien aceptar un poco de amabilidad». El chico no dijo nada, pero sus hombros parecieron relajarse ligeramente cuando llegó la camarera con 2 menús. Los dejó frente a Jared y Ethan y le dirigió una mirada interrogante. Ethan le hizo un gesto tranquilizador con la cabeza y ella sonrió cálidamente antes de marcharse. Jared cogió el menú y lo miró como si estuviera escrito en otro idioma. Los platos que aparecían en la página no se parecían a nada que hubiera comido antes. Los nombres eran elegantes y las descripciones complejas. Tragó saliva, inseguro de qué elegir, pero demasiado orgulloso para admitir que no entendía el significado de la mayoría de las cosas. Al notar su incomodidad, Ethan se inclinó un poco hacia él. «Si no estás seguro de qué pedir, puedo sugerirte algo», le dijo con delicadeza. «¿Qué te parece la pasta?» Jared asintió lentamente. «La pasta está buena», murmuró. Ethan sonrió. «Estupendo. Haré que te preparen nuestro especial de esta noche. Espaguetis con una rica salsa marinara y albóndigas. Es uno de mis platos favoritos». Jared no discutió. Se limitó a asentir de nuevo, todavía con aspecto ligeramente desubicado. Ethan hizo un gesto a la camarera una vez más e hizo el pedido, asegurándose de que Jared recibiera una bebida y una guarnición de pan caliente recién horneado. Mientras esperaban a que llegara la comida, el incómodo silencio se mantuvo entre ellos durante un momento. Ethan se daba cuenta de que el chico seguía inseguro, conteniéndose. No quería presionar demasiado, pero sabía que abrirse llevaría tiempo. «Entonces», dijo Ethan al cabo de un rato, «¿cuánto tiempo llevas vendiendo bocadillos por ahí?» Jared se encogió de hombros, con la mirada fija en la mesa que tenía delante. «Un tiempo», murmuró. «Solo intento ganar algo de dinero. Mi madre está enferma y lo necesitamos». Ethan asintió, escuchando atentamente. «Es duro», dijo, manteniendo un tono suave. «No debe ser fácil intentar cuidar de ella y de ti mismo». Los ojos de Jared miraron a los de Ethan por un momento, y hubo un destello de algo, tal vez vulnerabilidad, tal vez frustración, antes de que volviera a apartar la mirada. «No pasa nada», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Nos las arreglamos». Ethan no insistió más, intuyendo que Jared aún no estaba dispuesto a revelar nada más, pero incluso en esas pocas palabras, Ethan podía oír el peso de la carga que llevaba el chico. Era demasiado para alguien de su edad.
demasiado para alguien que debería estar disfrutando de la escuela y los amigos, no preocupándose de dónde vendría la próxima comida o cómo cuidar de un padre enfermo. La comida llegó poco después, y Jared abrió los ojos cuando le pusieron el plato delante. El rico aroma de la salsa marinara y la pasta perfectamente cocinada parecieron atravesar momentáneamente su duro exterior. Dudó solo un segundo antes de coger el tenedor y dar un bocado. En el momento en que la comida llegó a sus papilas gustativas, algo cambió. Su expresión cautelosa se suavizó, solo un poco, mientras comía en silencio. Estaba claro que hacía mucho tiempo que no comía así, quizá nunca. Ethan lo observó en silencio, contento de dejar que comiera en paz. No apresuró la conversación, sabiendo que a veces la mejor manera de ganarse la confianza de alguien era mediante la paciencia y la comprensión. Mientras Jared comía, Ethan sintió que le invadía un calor familiar, el tipo de calor que proviene de saber que estás marcando la diferencia, aunque sea en lo más mínimo. Cuando la comida estaba casi terminada, Jared por fin levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ethan al otro lado de la mesa. «Gracias», dijo en voz baja, y esta vez no había vacilación en su voz. Era sincero, una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. Ethan sonrió. «De nada, Jared, cuando quieras». Hizo una pausa y añadió: «Y si alguna vez quieres volver, ya sea para otra comida o simplemente para hablar, ya sabes dónde encontrarme». Jared no respondió de inmediato, pero Ethan pudo ver cómo las ruedas giraban en su cabeza. Había una parte de él que quería confiar, que quería creer en la posibilidad de algo mejor. Pero Ethan sabía que la confianza no se ganaba en una sola comida. Era algo que llevaba tiempo. Cuando Jared se levantó para marcharse, Ethan le entregó una pequeña bolsa con unas cuantas barras de pan más y algunos pasteles. «Para ti y para tu madre», dijo simplemente. Jared cogió la bolsa y volvió a dar las gracias con la cabeza antes de volverse hacia la puerta. Mientras Ethan lo veía irse, desapareciendo en la noche, no pudo evitar sentir que aquello era solo el principio de algo importante. Había más en la historia de Jared, más en lo que él quería ayudar. Solo esperaba que, un día no muy lejano, el chico regresara, dispuesto a abrirse y permitir que Ethan le ofreciera la ayuda que tan claramente necesitaba. Hasta entonces, Ethan esperaría, sabiendo que, a veces, incluso el más pequeño gesto de amabilidad podía plantar las semillas de algo mucho mayor. Pasaron varios días y Ethan se encontró pensando en Jared más a menudo de lo que esperaba. Había algo en el chico, una vulnerabilidad oculta bajo capas de dureza e independencia que le recordaba a su propia juventud. Ethan sabía que alguien como Jared no bajaría la guardia fácilmente, sobre todo después de años de tener que valerse por sí mismo en un mundo que ofrecía poca amabilidad. Pero Ethan había visto la vacilación del chico antes de salir del restaurante aquella noche. El breve destello de gratitud mezclado con incertidumbre. Jared no estaba acostumbrado a recibir ayuda, pero en el fondo, Ethan podía sentir que la anhelaba. Era tarde cuando Jared regresó, justo cuando los últimos clientes terminaban sus postres y el personal empezaba a recoger. Ethan estaba en su lugar habitual, cerca de la cocina, revisando los últimos pedidos, cuando uno de sus camareros se le acercó. «Hay un chico fuera preguntando por usted», le dijo en voz baja, con una expresión de curiosidad cruzándole la cara. Ethan no tuvo que preguntar quién era. Se limpió las manos en el delantal y asintió. «Gracias, yo me encargo». Al salir de la cocina, vio a Jared de pie junto a la entrada. El chico parecía diferente esta vez.
Seguía llevando la misma ropa desgastada y aferrado a su bolsa de aperitivos, pero su postura parecía menos cautelosa. Parecía cansado y había una energía nerviosa en él, como si estuviera luchando con algo internamente. Ethan se acercó despacio y le dedicó una cálida sonrisa. «Hola, Jared. Me alegro de volver a verte. ¿Todo bien?» Jared cambió su peso de un pie a otro, evitando el contacto visual por un momento. Luego, con un pequeño suspiro resignado, finalmente levantó la vista. Me preguntaba, su voz se entrecorta y traga saliva antes de continuar. Me preguntaba si podría traer a mi madre aquí, a cenar. Ella ha estado muy enferma y pensé que tal vez, no sé, tal vez la animaría o algo así. Las palabras le salieron de golpe, como si llevara días conteniéndolas. Ethan podía oír la esperanza, frágil y vacilante, en la voz de Jared. No se trataba solo de la comida. Se trataba de intentar hacer algo bueno por su madre, de darle un pequeño momento de felicidad en una vida claramente difícil. El corazón de Ethan se ablandó ante la petición. Recordaba lo que era querer hacer algo especial por alguien a quien amabas, pero sentirse impotente para hacerlo realidad. Sonrió suavemente y asintió. «Claro que puedes traerla. ¿Qué tal mañana por la tarde? Prepararé una mesa especial para vosotros dos». Los ojos de Jared parpadearon con alivio, aunque aún parecía inseguro, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas salieran como él quería. «¿En serio? ¿Harías eso?» «Por supuesto», respondió Ethan, manteniendo su tono casual, pero sincero. «No tienes que preocuparte por nada. Trae a tu madre y nosotros nos ocuparemos del resto. Será un placer». Jared no dijo mucho después de eso, pero el peso de su gratitud era visible en su expresión. Asintió una vez, casi con rigidez, y murmuró un «gracias» en voz baja, antes de darse la vuelta para marcharse. Ethan lo observó, sintiendo una mezcla de expectación y preocupación. Fuera quien fuera aquella mujer, la madre de Jared, estaba claro que era alguien importante para el chico. La forma en que Jared hablaba de ella, con esa mezcla de preocupación y protección, le decía a Ethan que su vínculo era fuerte, aunque la vida hubiera sido cruel con ambos. Al día siguiente, Ethan se aseguró de que todo estuviera perfecto. Dio instrucciones al personal para que prepararan uno de los rincones más acogedores del restaurante, colocando una mesa cerca de la ventana por donde se filtraría el suave resplandor de la luz del atardecer. No quería que el ambiente fuera demasiado formal o intimidatorio, pues sabía que Jared y su madre quizá no se sintieran cómodos en la grandeza habitual del restaurante. En su lugar, se centró en crear un espacio cálido y acogedor donde pudieran relajarse y disfrutar de una comida juntos. A medida que se acercaba la hora de su llegada, Ethan sintió una extraña expectación. Había organizado innumerables cenas a lo largo de su carrera, atendiendo a invitados de alto nivel y celebridades, pero había algo diferente en esta velada. Había algo más personal en juego, aunque Ethan no sabía muy bien por qué lo sentía así. Tal vez fuera porque Jared le recordaba mucho a él mismo, malhumorado, decidido y tratando de mantenerlo todo unido por el bien de alguien a quien amaba. O tal vez porque Ethan sabía que detrás de cada chico luchador solía haber una historia mucho más profunda de lo que parecía a simple vista. En el momento en que Jared entró por la puerta con su madre, Ethan sintió que el aire cambiaba. Esperaba ver a una mujer frágil, agotada por la enfermedad y las penurias, pero nada podría haberle preparado para la sacudida de reconocimiento que le golpeó como una ola. La mujer que estaba junto a Jared no era una extraña. Era alguien de su pasado, alguien cuya influencia había marcado el curso de su vida. Se llamaba Olivia. Ethan sintió un nudo en la garganta
cuando le asaltaron los recuerdos de años atrás. Olivia había sido su mentora cuando empezaba en el mundo de la cocina, una luz que le había guiado durante una época en la que se había sentido perdido e inseguro sobre su futuro. Ella había sido la que creyó en su potencial, incluso cuando nadie más lo hacía, empujándole a seguir su pasión y perfeccionar sus habilidades. Ella le había dado su primera oportunidad real, ayudándole a conseguir su primer trabajo en la cocina de un restaurante. Y luego, como a veces ocurre en la vida, perdieron el contacto. El tiempo había pasado, y la carrera de Ethan le había llevado a un viaje relámpago que finalmente le condujo al éxito del que ahora disfrutaba. Pero Olivia había desaparecido de su vida, y él siempre se había preguntado qué habría sido de ella. Ahora estaba en su restaurante, más vieja y frágil de lo que recordaba, pero sin duda la misma mujer que una vez le cambió la vida. La sorpresa de Ethan debió de ser visible, porque Olivia también se detuvo al verle. Sus ojos, aunque cansados y desgastados por años de lucha, se abrieron de par en par al reconocerlo. «¿Ethan?», susurró, con voz apenas audible. Jared, que estaba a su lado, miró entre los dos confuso. ¿Os conocéis?» Ethan asintió lentamente, aún procesando el momento. «Sí, Jared. Tu madre. Ella es la razón por la que estoy donde estoy hoy». Olivia sonrió, aunque era una sonrisa triste y melancólica, como si ella también estuviera recordando los años que habían pasado. «No esperaba verte aquí», dijo en voz baja. Su voz traicionaba tanto la sorpresa como el peso de todo por lo que había pasado. «Ni siquiera sabía que este era tu lugar». Ethan se adelantó rápidamente y su sorpresa dio paso a la preocupación. «¿Qué ha pasado, Olivia? ¿Cómo has acabado aquí así?» Ella suspiró, mirando a Jared, que todavía estaba tratando de dar sentido a la situación. «Es una larga historia», dijo, con la voz cargada de cansancio. «La vida no ha sido fácil. Después de la muerte de mi marido, todo se vino abajo. Intenté mantenerlo todo unido por Jared, pero...» Su voz se quebró y bajó la mirada, claramente reacia a cargar a Ethan con todos los detalles. Ethan sintió una oleada de emoción en el pecho. Olivia había sido la que le había ayudado cuando él no tenía nada, y ahora era ella la necesitada. En ese momento supo que no podía dejarla seguir luchando, no cuando él estaba en posición de mejorar las cosas para ella y Jared. «Hablaremos más tarde», dijo Ethan con suavidad, poniendo una mano en el hombro de Olivia. «Pero por ahora, disfrutemos de esta comida. Quiero que esta noche gire en torno a ti y a Jared». Olivia asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Jared, aún asimilándolo todo, miró a su madre y a Ethan con cara de desconcierto. Había venido con la esperanza de darle a su madre un pequeño momento de felicidad, pero parecía que estaba ocurriendo algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas de un modo que él no había previsto. Cuando se sentaron a la mesa que Ethan les había preparado, la calidez del restaurante pareció envolverlos como un abrazo reconfortante. La conversación empezó despacio, ya que tanto Jared como Olivia aún se estaban adaptando a la conmoción de su inesperado reencuentro con Ethan. Pero a medida que llegaba la comida, cuidadosamente elaborada por el equipo de Ethan con especial atención a cada detalle, la tensión empezó a disiparse. Jared sonrió por primera vez en años al ver a su madre comer, con la cara iluminada por los sabores familiares que Ethan había elegido cuidadosamente para recordarle tiempos mejores. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que el peso del mundo se había disipado, aunque solo fuera por un momento. Y en ese momento,
Mientras las risas y los recuerdos llenaban el ambiente, Ethan supo que aquella cena era solo el principio de algo mucho más importante. Algo que no solo traería comida a la mesa, sino esperanza, curación y la oportunidad de nuevos comienzos. La noche ya había sido un torbellino de emociones, pero a medida que avanzaba la cena, un cambio más profundo estaba a punto de producirse. Ethan estaba sentado con Olivia y Jared, los tres unidos por un hilo invisible que conectaba sus pasados, sus luchas y sus esperanzas para el futuro. La comida, que pretendía ser un simple acto de amabilidad para Jared y su madre, se había transformado en algo mucho más significativo, un reencuentro que ni Ethan ni Olivia habían visto venir. Mientras la conversación derivaba, Ethan no podía evitar lanzar miradas furtivas a Olivia, aún incrédula por las circunstancias que los habían vuelto a unir. Los años no habían sido benévolos con ella. Parecía desgastada, sus ojos, antaño vibrantes, apagados por el peso de las dificultades. Sus manos, que Ethan recordaba tan hábiles en la cocina, eran ahora delgadas y surcadas por la edad, testimonio de las luchas que había soportado. Pero aún había algo innegablemente fuerte en ella, una resistencia silenciosa que brillaba incluso en su cansancio. Quería hacerle tantas preguntas, pero las palabras le pesaban en la lengua. En lugar de eso, se sentaron en un cómodo silencio durante un momento, dejando que el peso del pasado y del presente se asentara a su alrededor. Jared, que percibía claramente la importancia de la velada, pero no la comprendía del todo, se entretuvo con el postre que Ethan había insistido en que probaran. Un decadente soufflé de chocolate que era uno de los platos estrella del restaurante. El chico apenas había hablado desde las revelaciones de la noche, probablemente con la mente desbocada, tratando de descifrar la conexión entre su madre y el exitoso chef sentado frente a ellos. Ethan se reclinó en la silla y rompió el silencio. «Ha pasado mucho tiempo, Olivia», dijo suavemente, con la voz cargada de emoción. «Nunca pensé que te vería así». Olivia suspiró, sus ojos cayendo a su regazo mientras jugueteaba con el borde de la servilleta de lino. «La vida no siempre sale como la planeamos, ¿verdad?». Su voz estaba impregnada tanto de tristeza como de aceptación, como si se hubiera resignado hacía tiempo a la forma en que habían resultado las cosas. «Después de la muerte de mi marido, todo se desenredó. Lo intenté, Ethan. Intenté mantener las cosas en orden, por Jared, por mí misma, pero no fue suficiente». Sus palabras fueron como un puñetazo en las tripas de Ethan. Podía oír la culpa en su voz, la misma culpa que había sentido en su propia vida cuando no pudo hacer más para ayudar a su tía Margaret en sus dificultades. Conocía demasiado bien ese sentimiento, el peso de la responsabilidad, la presión de intentar mantenerlo todo unido cuando el mundo parecía desmoronarse a tu alrededor. «Lo siento», dijo Ethan en voz baja. «No tenía ni idea. Debería haberme mantenido en contacto. Debería haber...». Olivia negó con la cabeza, cortándole suavemente. «No, Ethan, no te disculpes. Has hecho mucho con tu vida. Estoy orgullosa de ti, de verdad. No esperaba nada de ti. La vida nos llevó en direcciones diferentes, eso es todo». Pero Ethan no podía evitar la sensación de que debería haber hecho más, de que le debía algo más que una comida. Esa mujer había sido un pilar en su vida cuando era más vulnerable. Había visto potencial en él cuando otros lo habían descartado como a un chico de la calle. Le había empujado, le había enseñado, había creído en él. Y ahora aquí estaba ella, luchando por salir adelante, mientras él había construido un imperio en el mundo al que una vez le había dado a conocer. «Te lo debo todo», dijo Ethan, con la voz ligeramente entrecortada. «Fuiste tú quien me dio una oportunidad cuando nadie más lo hacía.
Creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo. Nunca lo he olvidado. Los ojos de Olivia se ablandaron y por primera vez aquella noche una pequeña y genuina sonrisa asomó a sus labios. No me debías nada, Ethan. Siempre ibas a conseguirlo. Solo te di un empujoncito. Pero Ethan no podía aceptarlo. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, mientras hablaba con silenciosa intensidad. No fue solo un empujoncito. Cambiaste el curso de mi vida, Olivia. Y ahora me toca a mí ayudarte. Los ojos de Olivia se abrieron ligeramente. Su sonrisa vaciló mientras negaba con la cabeza. No, Ethan, no quiero caridad. Nos va bien. Jared y yo nos las arreglamos. Ethan miró a Jared, que observaba el intercambio con los ojos muy abiertos, claramente inseguro de qué decir o cómo sentirse. El chico estaba atrapado entre dos mundos, el orgullo de su madre y la realidad de sus dificultades. Era evidente que no se estaban arreglando como había dicho Olivia. El cuerpo demacrado de Jared, el cansancio en el rostro de su madre, la ropa desgastada, todos eran signos de una familia que apenas sobrevivía. Pero Ethan comprendía el punto de vista de Olivia. El orgullo era algo poderoso, sobre todo para alguien que se había pasado la vida trabajando duro, sin pedir nunca limosna. «Sé que estás orgullosa, Olivia», dijo Ethan con suavidad, «pero no se trata de caridad, se trata de ayudar a un amigo. Me ayudaste cuando lo necesitaba y ahora quiero hacer lo mismo por ti». Jared se removió incómodo en su asiento, mirando su plato vacío. Probablemente nunca antes había oído a nadie hablarle así a su madre, ofreciéndole algo más que una amabilidad pasajera, sino un verdadero salvavidas, una solución tangible a sus problemas. Se aclaró la garganta y habló por primera vez desde que la conversación había tomado ese rumbo. «Mamá, quizá deberíamos, ya sabes, escucharle. Nos vendría bien la ayuda». Los ojos de Olivia se ablandaron cuando miró a su hijo, el peso de su situación claro en las expresiones de ambos. Dudó, claramente debatiéndose con la decisión de aceptar la oferta de Ethan. Hubo una larga pausa, con el aire cargado de tensión tácita, antes de que finalmente hablara. «¿Qué sugieres, Ethan?», preguntó con voz tranquila pero firme. Ethan respiró hondo y eligió las palabras con cuidado. «En primer lugar, quiero ayudarte a recibir la atención médica que necesitas. Sé que has tenido problemas de salud y tengo contactos que pueden garantizar que recibas la mejor atención posible. No más esperas, no más incertidumbre. Yo lo cubro todo». Olivia abrió la boca para protestar, pero Ethan levantó una mano, deteniéndola. «Y Jared se merece la oportunidad de centrarse en la escuela sin preocuparse de dónde vendrá la próxima comida o cómo cuidar de ti. Yo también puedo ayudar con eso. Me aseguraré de que le cuiden, de que tenga lo que necesita para triunfar». Jared miró a su madre, con los ojos llenos de una esperanza que no se había atrevido a expresar antes. Lo quería, lo necesitaba, aunque no había sido capaz de pronunciar las palabras. Olivia, mientras tanto, parecía dividida entre su deseo de proteger su orgullo y la innegable realidad de su situación. Ethan no había terminado. «Y por último», continuó suavizando la voz, «quiero ofrecerte un trabajo. Me enseñaste mucho sobre la cocina, sobre el arte de la comida, y sé que aún conservas esa pasión en tu interior. Ven a trabajar conmigo en la gran cocina. Me vendría bien alguien con tus habilidades, y sería una forma de que volvieras a valerte por ti misma». La habitación se quedó en silencio mientras Olivia procesaba lo que Ethan estaba diciendo. No era solo una limosna. Le estaba ofreciendo una forma de recuperar su dignidad, de hacer algo que le gustaba y al mismo tiempo asegurar su futuro y el de Jared. La oferta era más que generosa. Le cambiaría la vida. Pero Olivia seguía dudando. Su orgullo e independencia luchaban contra la viabilidad de lo que Ethan le ofrecía.
Después de lo que pareció una eternidad, Olivia habló por fin. Su voz era ahora más suave, impregnada de una emoción que ya no podía ocultar. Ethan, no sé qué decir. Es más de lo que jamás podría haber pedido. Hizo una pausa, sus ojos parpadeaban por el conflicto que se desataba en su interior. Pero no quiero ser una carga. No quiero sentir que me estoy aprovechando de tu amabilidad. Ethan se inclinó hacia adelante con expresión seria y llena de empatía. No eres una carga, Olivia. Nunca fuiste una carga para mí. No se trata de aprovecharme, se trata de devolver algo a alguien que me ha dado tanto. Yo no estaría aquí sin ti, y ahora es mi turno de ayudar. Eres de la familia, Olivia, y la familia se cuida mutuamente. Al oír eso, los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. El peso de los años de lucha, la soledad, el orgullo que le había impedido pedir ayuda, todo parecía golpearla a la vez. Había cargado con tantas cosas ella sola durante tanto tiempo, y ahora, por primera vez, alguien se ofrecía a compartir esa carga. Y no se trataba de cualquiera, sino de Ethan, el chico del que una vez fue mentora, el chico que se había convertido en un hombre de éxito y compasión. Miró a Jared, que la miraba con ojos grandes y esperanzados, suplicándole en silencio que dijera que sí. La decisión ya no se trataba solo de ella, sino de darle a Jared la vida que se merecía, las oportunidades que siempre había soñado para él, pero que nunca había podido darle. Lentamente asintió con la cabeza y sus lágrimas se derramaron mientras cogía la mano de Ethan por encima de la mesa. «Gracias», susurró, con la voz cargada de emoción. «Gracias, Ethan. No sé cómo pagártelo». Ethan le apretó la mano con suavidad, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «No hace falta que me lo pagues. Ya has hecho más por mí de lo que nunca sabrás». Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. «Digamos que estamos en paz». A Olivia se le escapó una risa suave y agradecida, y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Jared, que había estado observando todo el intercambio en silencio, finalmente habló, su voz pequeña pero llena de alivio. ¿Significa esto que las cosas van a mejorar? Ethan se volvió hacia Jared y su expresión se suavizó. Sí, Jared, las cosas van a mejorar. Te lo prometo. Por primera vez en lo que parecieron años, había ligereza en el aire. El peso de la incertidumbre que se había cernido sobre Olivia y Jared durante tanto tiempo empezó a disiparse, sustituido por una sensación de esperanza, de nuevas posibilidades. Olivia sonrió a su hijo, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y alivio. Había hecho todo lo posible por protegerle, por mantener unido su frágil mundo, pero ahora tenían a alguien que les ayudaba, alguien que creía en ellos. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tranquilo y cálido. Compartieron más recuerdos, más risas, y por un breve instante tuvieron la sensación de que las dificultades del pasado habían quedado atrás. Olivia volvió a sonreír y Ethan pudo ver la chispa de la mujer que una vez había conocido, la mentora que lo había inspirado y encaminado. Jared también parecía más ligero, como si la pesada carga de responsabilidad que había llevado durante tanto tiempo por fin se hubiera quitado de sus jóvenes hombros. Cuando la noche llegó a su fin, Ethan se quedó con ellos a la entrada del restaurante, observando cómo se preparaban para marcharse. Le entregó a Jared una pequeña caja con las sobras, el famoso pan y los pasteles del restaurante. «Llévate esto a casa», le dijo, guiñándole un ojo. «Y no seas un extraño, ¿vale?» Jared sonrió, la primera sonrisa de verdad que Ethan le había visto en toda la noche. «No lo haré. Gracias, Ethan». Olivia dio un paso adelante, con el rostro aún radiante de gratitud. Extendió la mano
y abrazó a Ethan, un gesto que le resultó familiar y nuevo a la vez. «No sé qué habríamos hecho sin ti», susurró, con la voz llena de emoción. Ethan le devolvió el abrazo con el corazón henchido. «Nunca tendrás que averiguarlo, Olivia. Ahora estoy aquí y no me iré a ninguna parte». Mientras se alejaban en la fresca noche, Ethan los observaba con una sensación de satisfacción que iba más allá de todo lo que su restaurante o su éxito pudieran darle. Esto, ayudar a la gente, devolver algo a quienes habían forjado su vida, era lo que importaba. Su vida había cerrado el círculo y ahora estaba en condiciones de cambiar la historia de otra persona, igual que Olivia había cambiado la suya. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan sintió una profunda paz. No se trataba solo del dinero, los elogios o incluso el prestigio de poseer uno de los mejores restaurantes de Nueva York. Se trataba de la conexión humana, de la bondad y del poder de devolver el favor. La historia de Olivia y Jared no había terminado, no había hecho más que empezar, y Ethan se sentía honrado de formar parte de su viaje hacia algo mejor. Mientras estaba en la entrada, viéndolos desaparecer en la noche, se hizo una promesa en silencio. Por mucho éxito que tuviera, por muy lejos que llegara, siempre recordaría la importancia de devolver. Siempre recordaría que la verdadera medida de la vida de una persona no estaba en el dinero que ganaba ni en los elogios que recibía, sino en las vidas que tocaba por el camino. Y cuando las puertas de The Grand Cuisine se cerraron tras él, Ethan supo que aquello no era más que el principio de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, nuevas posibilidades y el vínculo inquebrantable de la amistad y la familia. Después de aquella inolvidable velada en The Grand Cuisine, la historia de Olivia empezó a desvelarse lentamente, detalle a detalle. Ethan concertó una cita con un médico de su confianza, decidido a llegar al fondo de sus problemas de salud. No pasó mucho tiempo hasta que se hizo evidente el alcance de sus problemas. Olivia sufría una combinación de problemas de salud crónicos, agravados por años de abandono y estrés. La pérdida de su marido había sido el punto de inflexión. El dolor había hecho mella no solo en su bienestar emocional, sino también en su salud física. Ethan se sentó con ella durante una de las primeras citas, con el corazón encogido mientras escuchaba al médico explicar la gravedad de su estado. Olivia nunca se había recuperado del todo de la depresión que siguió a la muerte de su marido, y eso, combinado con la presión económica que suponía criar sola a Jared, le había hecho casi imposible cuidar de sí misma. Su salud no había dejado de deteriorarse y cuando Ethan la encontró, luchaba contra la fatiga, el dolor crónico y unas dolencias no tratadas que habían dejado su cuerpo frágil. Pero a pesar de todo, Olivia había luchado. Había luchado por Jared, haciendo todo lo posible por darle una vida estable, incluso cuando sus propias fuerzas se debilitaban. Era un tipo de heroísmo silencioso que Ethan respetaba profundamente. Y ahora, con los cuidados adecuados, había esperanzas de que se recuperara. Los médicos desarrollaron un plan de tratamiento y la salud de Olivia empezó a mejorar lentamente. Ethan se aseguró de que tuviera acceso a los mejores cuidados y en las semanas siguientes vio la diferencia. Olivia recuperó parte de su energía y aunque el camino hacia la recuperación total sería largo, en sus ojos había una luz que antes no existía. Ya no llevaba la carga sola, y eso parecía levantarle el ánimo tanto como el propio tratamiento médico. Durante estas citas, Olivia se abrió más a Ethan, revelándole lo dura que había sido su vida desde el fallecimiento de su marido. Había hecho trabajos esporádicos para mantener la comida en la mesa, y a menudo se quedaba sin comer para que Jared no tuviera que hacerlo. Cuando su salud empezó a deteriorarse,
ya no pudo seguir trabajando y cayeron en un círculo de deudas y pobreza del que parecía imposible escapar. Cada día había sido una lucha por sobrevivir y Olivia había hecho todo lo posible por proteger a Jared de lo peor, aunque Ethan sabía que el chico se había visto profundamente afectado por sus circunstancias. Pero a pesar de todo, Olivia nunca perdió su amor por la cocina. Hablaba de los primeros días de su carrera con una sonrisa melancólica, recordando la alegría que encontraba en la cocina, creando platos que reconfortaban y alegraban a la gente. Era una pasión que se había visto obligada a dejar de lado para cuidar de su familia, pero seguía ahí, enterrada bajo años de penurias. Ethan escuchó atentamente, sabiendo que esta parte de la vida de Olivia, la parte a la que había renunciado, era la clave para su curación. Necesitaba algo más que un tratamiento médico. Necesitaba un propósito, una forma de recuperar la alegría que una vez encontró en su trabajo. Y ahí era donde Ethan podía ayudarla. Cuando la salud de Olivia mejoró, Ethan la presentó al equipo de The Grand Cuisine, ofreciéndole un papel en la cocina que le permitiera volver al mundo culinario sin agobiarla. Al principio, Olivia dudó. No estaba segura de poder soportar las presiones de una cocina ajetreada, sobre todo de una tan prestigiosa como la de Ethan. Pero Ethan le aseguró que no se esperaría de ella que asumiera demasiadas cosas demasiado pronto. Su papel sería flexible y le permitiría redescubrir su amor por la cocina a su propio ritmo. La primera vez que Olivia entró en la cocina de The Grand Cuisine, parecía tan emocionada como nerviosa. Las encimeras relucientes, los equipos de alta gama y la energía bulliciosa del personal le trajeron recuerdos de sus primeros días en el mundo culinario. Ethan la observó mientras lo asimilaba todo y pudo ver cómo un destello de pasión volvía a encenderse en sus ojos. Aquel era su lugar. Poco a poco, Olivia empezó a sumergirse en el trabajo. Empezó con tareas sencillas, ayudando a preparar los ingredientes o a emplatar. Pero con el paso de los días fue cogiendo confianza y no tardó en empezar a aportar sus propias ideas para el menú. Los años que había pasado alejada de la cocina no habían embotado su instinto, y Ethan se sorprendió de lo rápido que recuperó su toque. El personal de The Grand Cuisine la recibió con los brazos abiertos, respetando su experiencia y deseosos de aprender de ella. Para Olivia, esto no era solo un trabajo, era su salvavidas. Le daba un propósito y una razón para seguir adelante, incluso en los días en que su salud se lo ponía difícil. Y a medida que se asentaba en su nuevo papel, su vínculo con Ethan se hacía más fuerte. Ya no eran solo un antiguo mentor y un alumno. Eran amigos, incluso familia, unidos por una historia común y un respeto mutuo que iba más allá de su relación profesional. Jared también empezaba a prosperar. Con la ayuda de Ethan, podía centrarse en los estudios sin la preocupación constante de cómo mantener a su madre. Ethan se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, desde material escolar hasta clases particulares cuando era necesario. Jared, que ya no tenía que cargar con el peso de ser el principal cuidador, se convirtió en un adolescente brillante y curioso con grandes sueños para el futuro. A menudo se pasaba por el restaurante después de clase, ayudaba en lo que podía y aprendía de su madre y de Ethan. Aunque Jared nunca había expresado mucho interés por la cocina, Ethan podía ver en él la chispa de la curiosidad cada vez que veía trabajar a su madre. Estaba claro que, por primera vez en mucho tiempo, Jared pensaba en un futuro más allá de la mera supervivencia. Mientras Olivia seguía afianzándose en la cocina, Ethan no podía evitar maravillarse de cómo la vida había cerrado el círculo. Años atrás,
Había sido Olivia quien lo había tomado bajo su protección, guiándolo cuando estaba perdido e inseguro de su lugar en el mundo. Ahora le tocaba a Ethan hacer lo mismo por ella y por Jared. Parecía que el universo tenía una forma de unir a las personas cuando más se necesitaban, y Ethan estaba agradecido por la oportunidad de devolver algo a la mujer que tanto le había dado. La transformación de Olivia y Jared fue milagrosa. Ya no se limitaban a sobrevivir, sino que empezaban a prosperar. Y no solo gracias a la ayuda económica o a los cuidados médicos que Ethan les había proporcionado, sino porque habían tenido la oportunidad de volver a soñar, de imaginar un futuro en el que pudieran ser felices, estar sanos y ser íntegros. El personal del restaurante, que había llegado a adorar a Olivia, comentaba a menudo el cambio que se había producido en ella. Había pasado de ser una figura tranquila y cansada a una fuerza creativa y segura en la cocina. Sus aportaciones al menú se convirtieron rápidamente en algunos de los platos más populares y los clientes solían pedir conocer a la chef que estaba detrás de las creaciones. Olivia, siempre humilde, se reía e insistía en que era un trabajo de equipo, pero todos sabían que su toque era lo que hacía que los platos fueran especiales. Una noche, después de un servicio especialmente ajetreado, Ethan y Olivia se sentaron en la cocina, disfrutando de un momento de tranquilidad tras el ajetreo. El restaurante estaba cerrado. Los últimos empleados se habían ido a casa y la cocina estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los frigoríficos. «Lo has conseguido», dijo Ethan, reclinándose en la silla con una sonrisa de satisfacción. «¿Hacer qué?», preguntó Olivia, limpiándose las manos en el delantal. «Hacer que este lugar sea aún mejor de lo que era antes. Su comida, sus ideas, han aportado algo especial a la gran cocina». Olivia rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «No sé nada de eso. Solo estoy contenta de volver a cocinar». Ethan sonrió, pero había un significado más profundo detrás de sus palabras. No se trataba solo de la comida, sino de lo lejos que ambos habían llegado. Olivia había encontrado el camino de vuelta a la cocina, y Jared estaba prosperando en la escuela, lleno de potencial. Habían superado la tormenta y ahora solo les esperaba un cielo despejado. A medida que las semanas se convertían en meses, Ethan reflexionaba sobre el camino que le había llevado hasta allí. Su vida, una vez definida por sus propias luchas, había cerrado el círculo. La bondad que había recibido en su juventud le había convertido en el hombre que era hoy, y ahora era capaz de transmitir esa bondad a los demás. No se trataba solo de éxito o de dinero, sino de las conexiones que había hecho por el camino, de la gente que le había levantado y de la oportunidad de hacer lo mismo por quienes lo necesitaban. Olivia y Jared se habían convertido en algo más que amigos. Eran familia. Y mientras estaban sentados juntos en la tranquilidad del restaurante, riendo y recordando el pasado, Ethan se dio cuenta de que esa era la verdadera medida del éxito. No eran los galardones ni los premios, sino las personas cuyas vidas había conmovido y que, a su vez, habían conmovido la suya. La gran cocina, antes símbolo del triunfo personal de Ethan, se había convertido en algo más. Era un lugar de curación, de nuevos comienzos y de esperanza. Y cuando las puertas del restaurante se abrían cada día, Ethan sabía que era solo el principio de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de amistad, amor y la promesa de un futuro mejor.